de cáncer, tanto a nivel de la trompa de falopio como ovárico. Entonces vemos que ellos dicen que la clamidia trachomatis y el Mycoplasma genitalium están implicados en las infecciones tanto de la salpingitis como la EPI, la enfermedad inflamatoria pélvica, y también reconocen que otras infecciones, principalmente las virales, como el virus del herpes simple 2 y el virus del papiloma humano, pueden tener una relación con la carcinogénesis, ya que se han reconocido como oncovirus, es decir, virus que son capaces de afectar el ADN de las células del huésped u hospedero. Ellos hacen referencia a un metaanálisis que se publicó en el 2017 y que intentaba evaluar la relación entre la enfermedad inflamatoria pélvica y el riesgo de cáncer de ovario. Ahí se encontró una asociación positiva. Por otra parte, ellos manifiestan que la relación que existe entre las infecciones de la trompa de Eustaquio y el desarrollo de cáncer es que actualmente hay investigaciones que han demostrado, o bueno, han hallado algunos resultados positivos entre las infecciones de la trompa de Eustaquio, de falopio, y la afectación del gen P53, esto causa un desarrollo del carcinoma epitelial de la trompa o tubárico y que posteriormente puede dar siembras al ovario y ahí ha venido estudiando esa asociación entre este tipo de cáncer de la trompa con el desarrollo de cáncer de ovario, sobre todo el epitelial de tipo seroso. Entonces, los investigadores querían evaluar la asociación entre cáncer de ovario y la infección pasada por Clamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, el virus del herpes simple 2 y el virus de papiloma humano, sobre todo las oncoproteínas L1, E6, E7 de los serotipos 16, 18 y 45, comparando mujeres seropositivas versus seronegativas a estas infecciones. Dentro de los métodos, pues un estudio de casos y controles anidados dentro de un estudio de cortes. Pero recordemos que es un estudio anidado. Un estudio de casos y controles anidados es cuando los casos y los controles se obtienen de una corte previamente establecida para su estudio. Entonces, a medida que van apareciendo los casos, por ejemplo, en el gráfico a su izquierda, vemos que el primer caso aparece a los 11 meses del seguimiento de la corte. Entonces, bueno, se identifica, se registra y lo particular es que los controles se van a tomar del resto de los participantes que se consideran en riesgo y que aún están en la corte. Entonces, en este caso sería, en este momento habían 34 sujetos en riesgo y estos 34 sujetos en riesgo son los que, de los cuales podemos obtener el control. Y a su vez, por ejemplo, en el gráfico B vemos que otro caso aparece en el mes 16 de seguimiento de la misma corte y para la fecha habían 27 sujetos en riesgo. Entonces, de estos 27 sujetos vamos a obtener el control para este caso. Entonces, a la derecha vemos otro gráfico un poco más específico. Vemos que a medida que van apareciendo los casos, pues ese es el conjunto de riesgo del cual vamos a obtener los controles. Y vemos también que, bueno, este gráfico muy representativo, en donde está este dibujo amarillo, donde representaría el caso, y el resto de los participantes en azul podrían representar el control. Se llama grupo en riesgo, sujetos en riesgo, o conjunto de riesgos, porque estos participantes que no han desarrollado el evento tienen la misma probabilidad de desarrollar el evento en cualquier momento. Y lo otro particular es que en este tipo de casos y controles anidados, generalmente utilizamos pruebas diagnósticas, serológicas, por ejemplo, que se guardan en algún banco con ciertas medidas
y que es la que vamos a utilizar para demostrar la exposición. Entonces, continuando con el estudio actual, vemos que la población y la recolección de muestras biológicas, vamos a entenderla un poco con esta gráfica o ilustración que es del estudio de enfermeras, de salud de enfermeras, estilo de vida y salud entre las mujeres, un estudio observacional tipo corte que inició en 1976, el autor principal era Frank Spacer, y él buscaba conocer cuál era la asociación entre el uso de anticonceptivos orales y o el riesgo de cáncer de mama. Entonces, para 1976 había una muestra de 121.700 mujeres que tenían una edad entre 30 y 55 años. Este tipo de estudio utilizó cuestionarios que se respondían vía correo. Lo otro particular es que, como vemos, en 1989 se recogieron las muestras de sangre de 33.000 participantes que tenían 43 a 70 años de edad. Y en 1999 se recogió una segunda muestra, también sérica, de 18.743 mujeres que tenían entre 53 y 80 años. ¿Por qué les coloqué aquí uno? Porque esto es una corte dinámica y en 1989 permitió la entrada de otros participantes. En este caso fueron 116.429 mujeres entre 25 y 42 años. Como les recordaré, el principal motivo de la investigación era conocer cuál era la relación entre el uso de anticonceptivos y el cáncer de mama, pero los investigadores vieron que los anticonceptivos fueron aprobados alrededor de los años 60. Sin embargo, no todas las mujeres que se seguían desde el 76 los estaban usando, y el uso se intensificó después de la década de los 80. Entonces, por eso, a finales de esta década, fue que permitieron la entrada de otros participantes para demostrar realmente cuál era el efecto de los anticonceptivos y el riesgo de cáncer. Entonces, esta corte se llamó DOS, Estudio de Salud de Enfermeras 2, y vemos que entre 1996 y 1999 se tomó una primera muestra de esta segunda lote de participantes o corte, alrededor de 29.611 mujeres entre 32 y 52 años. Y la segunda muestra fue entre el 2008 y 2011, 15.982 mujeres entre 44 y 68 años. Entonces, lo otro particular, y como vemos en la línea del tiempo, todas las notas, fue un estudio que cada 2 años se actualizaba con respecto a las encuestas o los cuestionarios para determinar cómo era el estilo de vida de los pacientes, y que a lo largo de todos los años de seguimiento se recogieron diferentes tipos de muestras que inicialmente se consideró un estudio observacional simple, pero que ha dado base para otros estudios muy importantes. Otra cosa es que las muestras que se recogieron pues se guardaron en nitrógeno líquido para posteriormente hacer los estudios que se desprendieron de este principal. Entonces, siguiendo con los métodos del estudio actual que buscaba la asociación entre las infecciones de transmisión sexual y el cáncer de ovario, vemos que la selección de casos y controles fue de la siguiente manera. Quise hacerles un gráfico para que se pudiera entender mejor. Entonces vemos que el de la corte inicial de estas mujeres del estudio de salud de las enfermeras, se obtuvieron 337 casos, de la primera corte 271 y de la segunda 66, y se definieron como casos cuando tenían un diagnóstico confirmado de cáncer de ovario incidente. Y los controles se emparejaron uno a uno, también se obtuvieron así 337 controles, y que tenían como condición que estuvieran vivas y sus ovarios intactos. La exposición, pues, se definió
como bueno, para determinar si tuvieron o no una infección, se consideró que el cáncer tenía que haber presentado, diagnosticado después de haber tomado una muestra de sangre, generalmente la primera, pero si algunos casos tenían dos muestras de sangre antes de diagnosticarse el cáncer, pues se tomaba la que fuera más próxima al diagnóstico. Con respecto al análisis de laboratorio, pues utilizaron un ensayo de microesferas fluorescentes múltiples para determinar si eran seropositivas, es decir, si tenían positivos alguno de los anticuerpos a cada una de las infecciones, como por ejemplo vemos a la Chlamydia trachomatis, el anticuerpo PGP3, al Mycoplasma genitalium, el anticuerpo contra el MGPA, el virus del herpes simple, anticuerpos a 2 miligramos HEP únicos, y el virus del papiloma humano, que querían ver en los serotipos 16, 18 y 45, sobre todo los relacionados con las oncoproteínas L1, E6, E7. Esto es un poco particular porque ellos mencionan que tomaron en consideración el VPH, a pesar que otros estudios no han encontrado ninguna asociación entre el VPH y el cáncer de ovario, por la relación ya preestablecida por estudios anteriores, en donde, por ejemplo, el VPH serotipo 16 con la oncoproteína E6 está asociado con el cáncer de cuello orofaringio. Y el VPH 18 y 45 está asociado con el cáncer de cuello uterino. El análisis estadístico, una regresión logística condicional para estimar el riesgo relativo, el intervalo de confianza del 95% para el cáncer de ovario en general. Con respecto a esto, pues me llamó la atención que es condicional e incondicional o no condicional. Pues en general entendí que es para tomar en cuenta la estratificación y el emparejamiento para controlar los factores de confusión. Es decir, es un tipo de regresión logística que se emplea en los casos, en los estudios de casos y controles, donde se hace el emparejamiento con los controles. Entonces, para poder controlar los factores de confusión, se utilizan un método estadístico que se denomina condicional. Y la regresión logística incondicional, ajustada por factores de emparejamiento, se utilizó análisis registrados a tumores tanto de ovario limítrofe como el carcinoma ovario epitelial invasivo y el subtipo o histiotipo seroso. También se estratificó según la mediana del punto de corte para los anticuerpos contra la Chlamydia trachomatis y según la agresividad del carcinoma, considerada como rápidamente fatal cuando la paciente fallecía en menos de 3 años después del diagnóstico, o menos agresivo cuando por lo menos sobrevivía más de 3 años después del diagnóstico. Pero me llamó la atención generalmente cuando nos hablan de casos y controles, nosotros recordamos que el estimador es una razón de momios o odds ratio. Entonces, ¿por qué estos autores planteaban un riesgo relativo? Entonces, el riesgo relativo en los estudios de casos y controles los podemos considerar o emplear, ya que el OR tiende a parecerse al riesgo relativo cuando los casos del estudio son incidentes y la latencia o exposición que la precede es de larga duración. Es decir, casos incidentes son casos que se van diagnosticando de nuevo, a diferencia de los casos prevalentes, que son los que en algún momento los tomamos y que probablemente son los que sobrevivieron. Esto tiene unas ventajas como por ejemplo disminuir o anular el sesgo de memoria. La supervivencia no va a estar condicionada con los factores de riesgo, es decir, los que le mencionaba, los casos de prevalencia, probablemente los que sobrevivan van a ser los casos prevalentes, y generalmente los que sobreviven pueden que tengan una menor magnitud o intensidad de exposición a los factores de riesgo, entonces eso puede ser causa de sesgo. Y otra de las ventajas es que es menos probable que el estatus de la enfermedad pueda modificar la exposición. Por otra parte, los casos y controles tienen que cumplir 3 condiciones, o idealmente deberían de cumplir 3 condiciones, y en el tipo de casos y controles anidados estas 3 condiciones se cumplen, como son la representatividad,
Los casos representan a todos los casos existentes en un tiempo determinado y los controles representan a los sujetos en riesgo y proceden de una misma base poblacional, que en este caso sería la corte. La simultaneidad, los controles se obtienen en el mismo tiempo de cuando surgieron los casos, y la homogeneidad, los controles se obtienen de la misma corte de donde surgieron los casos, independientemente de si estuvieron expuestos o no. Entonces, para seguir con el análisis estadístico que plantearon los investigadores, los modelos multivariables se ajustaron por las variables como gestación, uso de anticonceptivos, ligadura de trompas, estado civil, cambio de peso, antecedentes familiares de cáncer de mama y de ovario, el uso de AINES y si tenían o no síntomas depresivos según el Mental Índice de Salud. También ellos plantean que evaluaron la interacción con las variables como estado de menopausia, pre y post-menopausia, en el momento de extracción de la sangre o del diagnóstico, la edad que tenían cuando se extrajo la sangre y el uso de los anticonceptivos orales. Para seguir con los resultados del estudio, pues vemos que las características de las participantes tenían en promedio 60 años, de edad cuando se tomaron las muestras. También estaban en una etapa posmenopáusica, el 69% de ellas. Con respecto a la gestación, el 32% tenía al menos 2 gestaciones. La mayoría, el 47%, nunca había usado anticonceptivos. Es lo que mencioné, porque permitieron la entrada de otra cantidad de participantes, porque fue después de los años 80 en que se intensificó el uso de los anticonceptivos. También la mayoría estaba casada, en un 79%, o tenía una pareja con la que vivía. Y con respecto a las características muy puntuales de los casos, al menos habían transcurrido 7 años entre la toma de muestra y el diagnóstico de cáncer. Tenían una edad de 68 años en promedio en el momento en que se diagnosticó el cáncer. El tipo de cáncer más frecuente fue el cáncer de ovario epitelial invasivo en el 76%, del cual el histiotipo más frecuente fue el seroso en un 66%. Ya con respecto a los modelos multivariados de regresión logística, vemos que para la clamidia trachomatis, la asociación entre tener anticuerpos y la presentación o el riesgo de cáncer fue el que, según ellos, tenía una significancia estadística válida. Y como por ejemplo vemos para todos los tipos de cáncer, según el modelo ajustado, había un riesgo de 2 con un intervalo de confianza entre 1.25 y 3.43. Y ya según el histiotipo de cáncer, pues vemos que va variando el riesgo relativo, pero sin embargo se mantiene en 2. Y los intervalos de confianza aparentemente muestran su significancia estadística. El resto de las infecciones, el resto de la seropositividad a los tipos particulares de las infecciones, pues a pesar de que, por ejemplo, el Mycoplasma genitalium para todos los tipos de cáncer tenía un riesgo relativo de 2, vemos que los intervalos de confianza pasan por el valor nulo, entonces no era significante. Así como el virus del herpes simple y el BPH según las oncoproteínas. No tuvieron significancia. Ellos también quisieron ver o evaluar cómo era la asociación de diferentes tipos o la presencia o la superinfección, por decirlo así, entre, por ejemplo, la clamidia trachomatis con el Mycoplasma genitalium y el riesgo de desarrollar cáncer, o la clamidia trachomatis con el virus de herpes simple, o la coinfección de clamidia trachomatis con cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual. Entonces vemos que particularmente la coinfección con clamidia trachomatis y Mycoplasma genitalium
Fue un riesgo relativo de 4,38 con un intervalo de confianza muy cercano al valor nulo y muy amplio para todos los tipos de cáncer y en especial para el carcinoma de ovario epitelial invasivo. Tuvo un riesgo relativo de 5,74, pero el intervalo de confianza era muy amplio. Con respecto a otra cosa que ellos resaltan, pues es la infección con clamidia trachomatis y cualquier otro tipo de infección de transmisión sexual. Como vemos aquí, para todos los tipos de cáncer fue de 2,74, con un intervalo de confianza de 1,2 a 6,2. Y para el tipo específico de cáncer epitelial invasivo fue de 3, con un intervalo de 1,26 a 7,18. Entonces, ellos plantean o sugieren que la infección por Clamidia trachomatis sí puede estar asociada con un riesgo posterior a cáncer de ovario, que el efecto potencialmente sinérgico de la infección por Clamidia trachomatis junto a otras infecciones, como lo vimos, y que las asociaciones fueron similares o ligeramente más fuertes cuando se restringía según el histiotipo, que en este caso era el cáncer epitelial invasivo de tipo seroso, y ellos hacen una referencia a que los hallazgos pueden ser válidos, ya que utilizaron una prueba estándar de oro para el diagnóstico de la clamidia trachomatis o la infección pasada de clamidia trachomatis, que es el anticuerpo PGP3, a diferencia de otros estudios generalmente retrospectivos, donde utilizaban otro tipo de anticuerpos y que era menos sensible y específico para diagnosticarlo. También plantean que ya hay otros estudios que refieren eh, el mecanismo como la clamidia trachomatis media esa carcinogénesis, como por ejemplo el daño directo al ADN, la inhibición de la apoptosis y el papel que juega en una inflamación crónica en el epitelio, así como el Mycoplasma genitalium, que también otros estudios han determinado que su principal participación en las infecciones de la trompa de falopio y principalmente en la inflamación crónica que produce el edema y la pérdida de los cilios. Son los mecanismos que pudieran estar implicados en la carcinogénesis. Entonces ellos también recuerdan un estudio que hizo Taber y colaboradores que utilizan los mismos métodos de laboratorio y que informaron una asociación positiva entre la infección por clamidia y el riesgo de cáncer de ovario invasivo, que fue un estudio poblacional de casos y controles, pero que tenía o tuvo una muestra de 244 casos. También hacen referencia a otro ensayo de detención de cáncer, pero no solo de ovario, sino también de próstata, pulmón y colorectal, que tuvo una muestra de 159 casos y que las muestras séricas también se tomaron antes del diagnóstico de cáncer y que también no llevó una asociación significativa, pero que este utilizó un punto de corte mucho más alto del que refería el laboratorio y en este caso el riesgo relativo fue de 2,25. A diferencia del riesgo relativo que los autores plantean o hallaron, que fue de 2,07, pero ellos manifiestan que esto se puede ver al tamaño de muestra y a diferencias subyacentes en la población, como por ejemplo que este estudio de los diferentes tipos de cáncer halló más controles positivos para la clamidia trachomatis. Los resultados sugieren una asociación para el Mycoplasma genitalium, que tiene una baja prevalencia en la población del estudio. Ellos lo consideran así, pero vimos que el intervalo de confianza abordaba el valor nulo, entonces no era significativo. Lo otro importante de este estudio es que no nos muestran el valor de P. Tampoco nos mencionan si los modelos que ellos plantearon fueron significativos. Recordemos que podemos utilizar el estadístico de Vines y tampoco lo mencionan. Ellos mencionan a lo largo del estudio es que las estratificaciones no fueron significativas porque ellos tuvieron o tomaron como un valor de P significativo menor a 0,05 y las estratificaciones, es decir,
según la agresividad del cáncer o la ligadura o no de trompas, pues tenían una P mucho mayor a 0,05. Es lo único que hablan del valor de P. Traver y colaboradores observaron que el 45% tenía un riesgo mayor de cáncer de ovario entre las mujeres que tenían positividad a los anticuerpos contra el Mycoplasma genitalium. Y bueno, ellos mencionan que esto podría ser relevante y que justifica estudios con poblaciones más grandes que tengan una mayor seroprevalencia para el micoplasma. Y la asociación entre la clamidia trachomatis y el riesgo de cáncer de ovario parecía mucho más fuerte en las mujeres que también eran seropositivas a otras infecciones, principalmente a micoplasma y al virus del herpes. Ellos también declaran que tienen ciertas limitaciones o las reconocen, como por ejemplo que la falta de datos sobre las covariables que pudieran también introducir confusión, como los antecedentes sexuales, es decir, cuántas parejas sexuales ha tenido la mujer, a qué edad empezó su vida sexual, y los antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica u otras enfermedades pélvicas y cómo se trataron, pudieran introducir confusión y que en este estudio no se pudieron medir. No se puede evaluar cuándo ocurrió la infección, particularmente si la participante se infectó después de la toma de muestras, pero antes del diagnóstico del carcinoma. Tampoco se puede evaluar la proporción de mujeres que tenían una serología negativa, pero que en algún momento tuvieron una infección, pero nunca se seroconvirtieron, y que es un estudio observacional, por lo que necesita realizarse estudios experimentales para establecer la causalidad. De confirmarse los resultados, pues sugeriría que las estrategias de prevención y detención temprana, incluidas las vacunas, pues serían una oportunidad para reducir el riesgo de cáncer de ovario, y pues esto me motivó a ponerles esta frase de Héctor Abad Gómez, donde dice que la epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas. Pues he llegado al final. Pues si quieren podemos ya empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, Marco, muchas gracias. Muy bien la presentación, muy organizada, muy clara, muy completa, muy fiel al artículo, muy pedagógico y muy dentro del tiempo, pues para que nos quede suficiente tiempo para preguntas y comentarios. Bueno, entonces escuchamos si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, algo que no haya entendido de la presentación, alguna aclaración, para que inicialmente los escuchemos. Recordemos pues que este es un espacio de aprendizaje para todos y que no les dé pena preguntar lo que quieran, ¿cierto? Aquí estamos para aprender entre todos, los que no saben y los que saben un poquito más, pues seguir aprendiendo, ¿cierto? Sobre estos temas que no son fáciles. Entonces escuchamos si alguien quiere intervenir. Si quiere puede pedir la palabra por el chat o directamente puede activar el micrófono y hablar. Adelante. Adelante, Juan Carlos. Hola, profe, y buenos días a todos. Marco, buenos días y felicitaciones por una muy buena presentación. No, solamente quería es como conversar unas cosas porque me llama la atención en la última frase de las conclusiones, y eso tiene que ver también pues con el método o con el tipo de diseño que ellos utilizaron en el estudio, porque al final dicen pues que se necesitan estudios de tipo experimental para establecer la causalidad como una de las conclusiones pues que veía al final del estudio. Y bueno, eso es como para discutir entre todos realmente cuándo podemos hablar de causalidad, por ejemplo, y si este tipo de estudios también nos pueden servir para ese fin, basados en que no siempre podemos hacer estudios de tipo experimental y no, por ejemplo, en este caso, pues no podemos exponer personas a un virus para poder saber si realmente van a tener un tipo de manifestación como un cáncer en este caso. Entonces, creería yo pues que un diseño como el estudio de casos y controles pudiera servir, y más cuando también pues, habría que valorar las ventajas y desventajas de este tipo de diseños, donde precisamente donde hay desenlaces que se pueden demorar mucho tiempo para presentarse después de que la persona se expone, pues un estudio de casos y controles puede servir. Ahora bien, pues hay unas situaciones, el caso de controles
anidado en una cohorte, pues tiene unas ventajas, como Marco nos lo explicaba, que tienen que ver pues con la base poblacional y con la comparabilidad pues de los casos y de los controles que nos puede ayudar a eso, pero también veía pues que se hacen algunos tipos de análisis en el estudio que hay que empezar a mirar pues como con un poco de más cuidado, porque se hacen análisis precisamente de valorar cuál puede ser la asociación con diferentes tipos de infecciones, en este caso diferentes tipos de exposiciones, pero también se valoran o alcanzo a entender que se intentan valorar algunas interacciones entre ellas. Y algunos de los resultados, por ejemplo, no muestran una significación estadística, por lo cual pues se concluye que puede no haberla. Sin embargo, ese es uno de los problemas también que se tienen acá, en este tipo de diseños, que el hecho de que no se valoren de pronto de manera con un tamaño de muestra adecuado esas interacciones o las modificaciones del efecto, pues puede llevar a que uno realmente no encuentre los resultados que realmente podría encontrar cuando de manera preestablecida pudo haber formulado pues un tamaño de muestra adecuado, y es una de las grandes dificultades, porque casi que habría que tener un tamaño de muestra formulado para cada una de esas interacciones o modificaciones del efecto. Yo creo que este tipo de estudios da pues para mucha discusión, la parte del apareamiento también, las ventajas que tiene, cuando incluso puede generar algunas desventajas ese apareamiento, porque puede producir problemas también con el tamaño de muestra, problemas con la eficiencia estadística como tal, y el tipo pues de análisis que se utiliza al final. Pero muy bueno pues que traigamos estos estudios, porque nos van como dando la oportunidad de poner en práctica lo que vayamos aprendiendo en los diferentes estudios acá en la facultad. Gracias, Marco. Juan Carlos, gracias. Bueno, has hecho digamos, una intervención muy amplia, ¿cierto? Tocando muchos aspectos. Pues yo diría que complementaría diciendo que dentro de las diferentes tipos de estudios de casos y controles que puedan hacerse, posiblemente este es uno de los más fuertes, ¿no? El que estamos viendo, de los más robustos, porque, digamos, está anidado en una cohorte y digamos que se ha hecho el proceso de muestreo de casos incidentes, o sea, casos nuevos, y donde la medición de las exposiciones, en este caso, digamos, la presencia de anticuerpos, digamos, de la identificación de la presencia de una infección previa con estos diferentes microorganismos se hizo antes de que se hiciera el diagnóstico, ¿cierto? Antes de que se hiciera el diagnóstico, al menos clínicamente, de estos casos. Entonces, digamos que a pesar de estar en un escenario muy favorable frente a eso, pues cierto, de todas maneras es un estudio observacional y que tiene limitaciones, y digamos posiblemente que de allí la advertencia de los autores de que es necesario pues avanzar más. De todas maneras, pues creo que las personas que tengan más experiencia de pronto en este campo particular de investigación nos podrán valorar mejor realmente el aporte o la pertinencia de este estudio, ¿cierto? Porque básicamente está ubicándose en el campo digamos, de esa relación causal entre agentes infecciosos y cáncer, que es algo, digamos, a lo cual, digamos, cada día nos acostumbramos más, pero que hace algunos años, seguramente el profe Colimon o los otros profes hubieran dicho que eso era muy extraño, ¿cierto? Pensar que un agente infeccioso pudiera estar asociado con el desarrollo del cáncer, ¿cierto? En este caso, digamos que por lo que yo alcanzo a entender del artículo, el cáncer de ovario es un cáncer todavía hoy en día sobre el cual no se conoce mucho sobre su causalidad, y que sigue siendo un problema importante con digamos, una alta mortalidad, con dificultades para el tratamiento. O sea, digamos que como lo plantean los autores, entender más de la etiología de esta enfermedad pudiera ser importante, sobre todo si llegase a haber un microorganismo involucrado en eso, las posibilidades pues de intervenir sobre ese microorganismo a través de tratamientos o de profilaxis con una vacuna, pues serían muy interesantes, como pasa pues
ya hoy en día con el cáncer de cuello uterino y la vacuna para BPH, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el escenario donde se ubica ese estudio y obviamente pues ahí hay muchos asuntos que discutir, ¿cierto? Eh, por lo que conozco, digamos, las asociaciones entre agentes infecciosos y cáncer se han establecido principalmente con virus, ¿cierto? Con el virus de la hepatitis B y cáncer hepático, con el BPH y cáncer de cuello uterino. Pero digamos que ya hablar de una bacteria que pueda estar asociado con cáncer, como es el caso de la clamidia o el micoplasma, que pudieran estar interactuando, ya es otro asunto, ¿cierto? Ya ese es, porque una bacteria es un microorganismo muy diferente a un virus. Entonces, pues es muy interesante lo que se plantea acá y digamos que la aproximación que toman los autores a partir digamos, identificación de la presencia del microorganismo a partir de anticuerpos, que es una manera como indirecta de identificarlo, porque estamos viendo la respuesta del sistema inmune de la persona frente a la bacteria, pero como ellos mismos lo dicen, no sabemos en qué momento se dio esa infección, no sabemos si la infección fue una infección pasada o antigua o actual, ¿cierto? Y terminaría diciendo que, y de pronto la profe Gloria Sánchez nos complementa más eso, que ella tiene mucha más experiencia en este campo. Clamidia trachomatis es una de las infecciones de transmisión sexual más prevalentes, más frecuentes, ¿cierto? Y, sí, y que se adquiere a una edad muy temprana, al inicio de las relaciones sexuales, o sea que qué tan es un reto realmente poder tratar de asociar una infección por un microorganismo que es muy frecuente, ¿cierto? Con una enfermedad que grave, pero como muchos de los cánceres poco frecuentes, ¿cierto? Bueno, entonces dejaría allí y le doy la palabra a la profe Gloria Sánchez que nos está acompañando. Y profe Gloria, muchas gracias por aceptar la invitación un poco tarde anoche, pero qué bueno que estés aquí, que nos puedas ayudar con tus comentarios y tu experiencia en el tema. Adelante. Gloria, adelante, no te escuchamos. Qué pena, buenos días a todos. Tenía el micrófono cerrado y gracias por la invitación, profe Carlos. Decía que ahorita Llora los Cánceres es una revista que siempre presenta buenos artículos, tiene un muy buen factor de impacto y pues este estudio no deja de ser uno de tantos que esa revista publica de buena calidad. Pero tengo pues aquí como la primera pregunta es si en algún momento en el artículo mencionaron si hubo emparejamiento por edad solamente para la toma de muestras o para el diagnóstico del caso. Pues ellos mencionan que fue la edad en el momento de la toma de muestras y principalmente eso, no da Con muchas especificaciones sobre cómo explicaciones. se hizo el Sí. emparejamiento. Bueno, ese punto me llama la atención porque los que trabajamos en cáncer, el emparejamiento por edad, la edad del diagnóstico es supremamente importante para poder darle la oportunidad que el control haya tenido la misma oportunidad de la exposición que el caso. Entonces ahí pues un punto que no sé, desde el punto de vista del diseño, de pronto sí la están emparejando por la exposición, por lo de la toma de muestras, pero por el diagnóstico de la enfermedad, no sé, o sea, es algo que me llamó la atención cuando vi el estudio. Ellos mencionan en la discusión, lógicamente, la limitación de que no midieron el número de parejas sexuales, o sea, la actividad sexual. Esa es una limitante muy grande, pues porque todas estas infecciones son infecciones de transmisión sexual y pues por supuesto hay otros factores que pueden estar relacionadas también con la actividad sexual que no se estén midiendo, ¿no? Y que sea precisamente lo que conlleva la asociación de la clamidia trachomatis y que no necesariamente es causal, ¿sí? Entonces, pues ellos también mencionan ahí esa limitación, pero hay que ser muy precavido pues con esto. Es una buena aproximación, pero yo diría que faltaría muchísimo, muchísimo para tratar de aproximarnos a que es una relación causal. Yo quiero mencionarles un poco que pues verdaderamente cuando se van a hacer estas evaluaciones de causalidad entre un agente, cualquiera que sea, sea infeccioso o no, y cáncer,
Pues siempre tenemos los criterios de causalidad sugeridos por Austin Bradford Hill, porque no solamente pues tienen en cuenta la parte epidemiológica, sino también la biológica y la plausibilidad del modelo. Que es lo que se ha hecho, por ejemplo, con el Helicobacter pylori, que es una bacteria que se encuentra asociada a cáncer gástrico, y por supuesto el modelo en el cual la causalidad ha sido comprobada y completamente inclusive validada a través de los estudios de intervención, como es la del virus del papiloma humano. Entonces, pues vale la pena revisarlo y pensar qué faltaría por hacer, ¿no? Bueno, primero debe haber una evidencia fuerte en los estudios de casos y controles, y esta evidencia debe ser repetida en varias partes del mundo, en diferentes poblaciones. El factor de exposición debe anteceder a la aparición de la enfermedad, pues aquí yo creo que lo miden bien, pero me imagino que idealmente uno debería tener un estudio cohorte diseñado precisamente para medir esa exposición más adecuadamente, porque la serología, aunque como lo dijo el profesor Carlos, es una medida indirecta, lo ideal en estos estudios es hacer la detección de la infección y ojalá con un método mucho más sensible como es la prueba de PCR. ¿Sí? Entonces eso es un punto también. La explicación biológica plausible. En Chlamydia trachomatis no les hemos encontrado nunca los mecanismos moleculares de inducción de proliferación celular, a pesar de que tienen mecanismos de apoptosis y de inhibición de la apoptosis. Pero en cáncer cervical estudiamos por muchos años la Chlamydia trachomatis como un potencial cofactor, e inclusive inicialmente pensábamos que era un carcinógeno, y se le hizo la evaluación de los criterios porque hay grupos de la IAR que hacen esta valoración de toda la evidencia disponible y menciona cuáles son los oncógenos humanos. Nunca se ha logrado involucrar a Candida trachomatis como oncógeno humano. Bueno, la reversibilidad del efecto también es supremamente importante. Esto es, si quitamos la exposición, desaparece esa asociación. Lógicamente, pues eso se puede hacer cuando se hacen las intervenciones, pero hay poblaciones que están menos expuestas. Por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, las monjas y poblaciones musulmanas tenían muchísimo menos riesgo de cáncer de cervix porque tenían muchísimo más baja prevalencia de actividad sexual y de infección del virus del papiloma humano. Y debe haber una evidencia de dosis-respuesta en el efecto. Pues en muchos carcinógenos se cumple en papilomavirus humano la persistencia, y este es un punto muy importante. Cuando hay esa relación infecciosa y ese cáncer, usualmente el microorganismo persiste en la célula donde está ocurriendo el cáncer. Y por eso es muy importante medirlo por PCR también, porque nosotros no sabemos si las personas que hicieron de casos en este estudio estaban todavía con el genoma del microorganismo dentro de la célula hospedera, y esa es una valoración supremamente importante. Bueno, y el último, que no debe haber una alternativa explicatoria convincente, pues tocaría, por supuesto, hacer estudios más grandes para valorarlos. O sea que, pues a mi modo de ver, es una hipótesis que necesita muchísima más valoración para que se convierta en una hipótesis muchísimo más fuerte, que verdaderamente amerita una inversión de miles de millones de dólares para hacer un estudio de corte exclusivamente para testearla. Porque ese es el otro punto, que los estudios de corte, como ustedes saben, son supremamente costosos. Entonces, lógicamente, uno trata de probar esto en un estudio de casos y controles, y probablemente esto incite a otros investigadores que tengan muestras de mujeres recolectadas y de pronto el desenlace de cáncer de ovario, a que midan Chlamydia trachomatis en el cervix o en las muestras más adecuadas, y que entonces miremos y comprobemos si verdaderamente esta asociación es válida seguirla estudiando o no. Es como el concepto que yo tengo. Muy buena presentación, pero de todas maneras así es que se crea el conocimiento, ¿no? Pedacito a pedazo, cada uno construyendo una historia, y estos repositorios son supremamente valiosos para tratar de poner en evidencia que hay una hipótesis plausible de ser probada otra vez. Gracias, profe Gloria. No, muy bacano todo lo que nos comentas. Añadiría yo que los estudios de casos y controles, hasta donde conozco,
tuvieron su origen pues para el estudio del cáncer, precisamente por ser una estrategia muy adecuada, digamos, para estudiar estas enfermedades que son, digamos, que son poco frecuentes y que por lo tanto, digamos, tener una cohorte para seguirla y esperar a que aparezca un número suficiente de casos, además de enfermedades de latencia larga, de evolución, de larga evolución, ¿cierto? Entonces, imagínense que la edad promedio de estas mujeres es casi cercana a los 70 años, entonces digamos que casos y controles en cáncer, como ya lo decía, ha tenido un papel clave, pues, ¿cierto? Este diseño se origina en este campo y ha seguido siendo muy útil, ¿cierto? Inicialmente para precisamente sugerir esas hipótesis y posteriormente, como ella lo presentaba muy bien, pues ir como en esa ruta, ¿cierto? De chequeando todos esos criterios, todas esas guías de causalidad de Bradford y Hill, ¿cierto? Bueno, a mí me llamó la atención del estudio algo y quisiera preguntarle a Marcos si lo puede aclarar. Como él dice, el estudio, digamos, las cohortes se inician aproximadamente con 120,000 mujeres cada una. Sin embargo, las mujeres que suministran la muestra de sangre años después son como una cuarta parte de ese total, ¿cierto? No son todas, ¿cierto? O sea, son como 32,000 mujeres aproximadamente en cada una de las. Entiendes que este estudio se hace en esa submuestra de 32,000 mujeres, ¿cierto? Porque, o sea, todos estos casos, todos tienen que tener serología para poder precisamente evaluar la exposición. Entonces a mí me llamaba la atención que realmente, primero que todo, no son muestras aleatorias, o sea, las mujeres, digamos, aquí están participando las enfermeras que quisieron participar de Estados Unidos, no sabemos qué tan representativas puedan ser, ¿cierto? Y dieron la muestra de sangre una cuarta parte de esas mujeres, ¿cierto? Y no sabemos qué características tienen las que suministraron una muestra de sangre, pero solamente son un 25% aproximadamente. Entonces, Marcos, eso por favor, me confirma si eso es correcto o estoy confundido yo en algo del artículo. Sí, así es, profesor. De hecho, por eso les coloqué esta gráfica, esta infografía de cómo desarrollaron el estudio de corte y cómo fue el muestreo de los grupos de riesgo para este estudio de casos de cortes anidados. Sí, iniciaron con una muestra bastante grande, 121,000 mujeres, pero bueno, como es una corte dinámica, bueno, y habían pérdidas también de seguimiento, pues al final también considerar que el tiempo entre el inicio y la toma de muestra pues, fue largo, alrededor de casi 20 años, después fue que tomaron una muestra. Entonces también considerar las pérdidas que eran en ese lapso de tiempo. Y bueno, como usted lo menciona, eso podría introducir sesgos de selección e incluso de clasificación. Y con respecto al sesgo de clasificación, ellos mencionan, los investigadores en el artículo, que pudiera ser mínimo porque los anticuerpos nitrógeno líquido son estables. Pero bueno, ya se mencionó cuáles eran los criterios de causalidad y que es una prueba indirecta. Y que idealmente sería un PCR para determinar realmente la presencia del microorganismo allí. Ok, muchas gracias. Sí, muy buen punto. No lo había pensado. Realmente la cohorte se puede ir agotando, ¿cierto? A lo largo del tiempo y probablemente pues esa proporción de mujeres que dan la muestra en ese momento sea mucho mayor de lo que yo estaba estimando, ¿cierto? Asumiendo que las 121,000 todavía estaban, ¿cierto? Para ese momento. De todas maneras, le queda a uno la inquietud, a mí me queda la inquietud de realmente que estas mujeres no necesariamente pueden ser muy representativas de la cohorte y también digamos que pensar si bien pues no le quito méritos al estudio de salud de las enfermeras que pues me parece bellísimo y una estrategia muy innovadora, ¿cierto? Muy inteligente pues para su época. Y que ha servido muchísimo, ¿no? para contestar cantidad de preguntas pues, de epidemiología, ¿cierto? De lo que ustedes se puedan imaginar en temas de salud de las mujeres, en evaluar asociaciones entre
diferentes exposiciones y diferentes desenlaces. De todas maneras, sigue siendo una cohorte muy particular, ¿cierto? Sobre todo pues por el nivel educativo, ¿cierto? De estas mujeres, que todas pues son enfermeras, son profesionales, digamos que uno no necesariamente pueden representar bien exactamente la población pues de donde provienen, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos todavía un tiempo, no sé si profesores, profe Colimon, usted que estaba participando, profe Elkin, si tienen otros profesores que nos estén acompañando, si tienen algún comentario, alguna pregunta para Marcos, adelante. Bueno, Elkin Martínez aquí haciendo un comentario sobre una reflexión que me suscita a partir de, no de la etiología, es decir, puede ser que la clamidia trachomatis sea solamente un indicador de riesgo y aparezca en el camino como una infección que puede estar más frecuentemente en las personas que sufren el cáncer, o puede ser que sea un cofactor, o incluso pudiera ser el factor causal. Pero detrás de eso, ¿qué hay? La pregunta siguiente es, bueno, ¿y cómo evito yo a la clamidia trachomatis o a las infecciones sexuales en general? Y si me encuentro con el hecho de que factores como la vida sexual activa o muy activa en términos de frecuencia y en términos de intensidad es un factor de riesgo crítico, entonces pasa a ser otra preocupación para los clínicos o para la salud pública. ¿Cómo vamos a manejar ese aspecto tan personal de la vida sexual activa de las personas para decir que tendrían que modificarlos? Cuando se trata de modificar un hábito como ese, también nos quedamos sin herramienta los médicos y los clínicos, porque entra otro campo muy especial con factores socioeconómicos quizá y otros factores de índole de comportamiento humano y de las áreas de la psicología, donde tendríamos que decir, bueno, cómo exhortar a las personas a que esa vida sexual no sea tan activa, no sea tan intensa, no sea como podría ser por elección de alguien con múltiples compañeros, y en ese momento pasamos de la epidemiología a la clínica y a la salud pública y vemos que en la prevención nos vamos quedando sin herramientas. Es decir, vamos entrándonos a un campo del comportamiento humano donde la intervención por parte de nosotros los médicos o los clínicos pues se ve muy reducida. Esa es una inquietud que me parece que cuando vamos a trasladar esta información a la aplicación de prevención y a hacer impactos en salud pública, siento que nos vamos quedando sin herramientas y habrá que pensar en que la prevención necesita de otro tipo de conocimientos y destrezas que superan la formación clínica que recibimos habitualmente. Profe Gloria, adelante, tú estás pidiendo la palabra. Gracias, profe Elkin, por el comentario muy importante. Profe Gloria, adelante. Sí, a mí me parece que el comentario del profe Elkin es supremamente importante. La experiencia de nosotros con papilomavirus definitivamente, la educación sexual tuvo, yo diría, un poco impacto durante muchísimos años, donde se trató inclusive esta infección del virus del papiloma humano, de tratar de ser prevenida a través de la educación sexual, y de hecho, pues, lo que logramos fue una estigmatización de la enfermedad per se al calificar prácticamente una enfermedad asociada a prostitutas, y muchas mujeres verdaderamente ocultaban inclusive que tenían la citología anormal por el hecho de haberse relacionado esta enfermedad con una infección de transmisión sexual. Punto importante allí es la disminución del número de parejas sexuales durante la vida y el aumento de la edad de inicio de las relaciones sexuales, que es otro punto que tampoco se midió en el estudio, que es muy importante como factor de confusión en este tipo de estudios, porque el inicio de las relaciones sexuales a edad muy temprana marca también la posibilidad de otras diferentes exposiciones, por ejemplo, uso del cigarrillo y uso de drogas y abuso, drogadicción. Entonces, uno de los enfoques principales en este momento es la educación de la prevención del inicio de las relaciones sexuales a edades muy tempranas en diferentes poblaciones de adolescentes, y se está enfocando muchísimo esa posibilidad como un empoderamiento de los jóvenes y de los adolescentes de autonomía sexual, ¿no? De la autonomía de no sentir esa presión que
se tiene socialmente de iniciar las relaciones sexuales a una edad más adulta, más allá de enfocarnos pues en tratar de cambiarle el estilo de vida a la población adulta, que también se le debe dar el mensaje, pero que el impacto a veces no es tan importante, pero que además a veces se estigmatiza muchísimo a la población. Sí, gracias Gloria. El profe Inklin plantea un asunto que es central, o sea, el estudio de todo lo que es la epidemiología que ver con la infección de transmisión sexual es complejo por eso, precisamente porque se trata de de volver público un asunto que es íntimo, que es privado, ¿cierto? Que es la vida de las personas. Entonces, este es un tema, pues, digamos, muy interesante de discusión. Y, digamos, resaltar lo que se comenta, ¿no? Que clamidia es una infección que se adquiere a edad muy temprana y es ahí donde, como el profe Gloria dice, debería estar, digamos, como esas intervenciones y más en eso, pues, como estoy de acuerdo con ella en el tema de fortalecer como esa autonomía, esa capacidad de decisión del joven, sobre todo, pues, de postergar el inicio, ¿cierto?, de las relaciones sexuales o, digamos, ser consciente, pues, de que a mayor número de parejas, pues, mayor riesgo, ¿cierto?, de adquirir estas infecciones. Diría yo que en Colombia, en general, por lo que conozco, hemos hecho pocos estudios epidemiológicos sobre clamidia. Una dificultad que ha habido, digamos, para estudiar clamidia ha sido, digamos, la ausencia de pruebas de laboratorio, de pruebas diagnósticas rápidas que faciliten, digamos, hacer estudios epidemiológicos al respecto. Digamos, por mucho tiempo la detección de clamidia era a partir de secreciones o de tomas de muestras, digamos, un poco traumáticas, incluso para los participantes, sobre todo para los hombres. Entonces, digamos que eso ha limitado mucho, digamos, el estudio, el conocimiento sobre la epidemiología de clamidia, como uno ve que se ha hecho en otros países donde, digamos, ya se dispone de pruebas rápidas para hacerlo, ¿cierto? Y eso facilita mucho más esto. Gloria, ¿quisieras decir algo más al respecto? Sí, qué pena que me tengo que ir, pero es que se me ha olvidado que acabamos de publicar un artículo de prevalencia de clamidia en biomédica en la población de Medellín. Entonces se me ha olvidado completamente. Lo hicimos con PCR, con dos técnicas, una prevalencia del 10%, que es lo que comúnmente se describe a nivel mundial en este momento, y aparte de eso, pues la actividad sexual como un factor de riesgo. O sea que nada nuevo ahí. Se me había olvidado completamente. Ah, ok, bueno, muchas gracias, Ajá. Gloria. Gracias Sí. por acompañarnos, muy querida, muy amable. Listo. Chao. No, un gusto, lo disfruté mucho. Hasta luego, que estés muy Bueno, bien, chao. hasta luego. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta para cerrar. Carlos, Sí, profe, adelante. si me permite, doy las gracias. Felicito a Marco Jesús por su presentación. Lástima que se fue la doctora Gloria, pero también sus comentarios, los suyos y los de Elkin, fue para mí un buen aprendizaje. Con respecto a que antiguamente se hablaba mucho menos de las infecciones con respecto a los tipos de cáncer en general, pues eso ya se había empezado a estudiar desde el final de los 60 y principios de los 70. Pero desde luego, pues ya no era mucho más hablando de los aspectos clínicos y no hablaban tanto, pues ahí de la enfermedad infecciosa, pero también ya se había iniciado hace X tiempo. Muchas gracias por su amabilidad y felicitaciones. Gracias. Profe Colimon, muy amable, gracias, qué bueno que nos pueda seguir acompañando en este espacio, así como lo hacía siempre cuando lo hacíamos de manera presencial allá en el auditorio. Es bienvenido siempre. Un saludo muy especial al profesor Colimón, que nos complace mucho tenerlo con nosotros. Bienvenido, profesor, nos hace mucha falta. Gracias por estar aquí. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos a terminar. Marcos, nuevamente gracias, muy buena presentación y gracias a todos por su participación, sus comentarios y a los profes que nos han aportado. Recuerden que la grabación y toda la reseña de la presentación va a quedar en el blog que la biblioteca lleva sobre el Club de Revistas. Ahí queda toda la memoria de este encuentro. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la mañana. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias y un buen día, Carlos.